y al público presente. Vota primero, porque lo siento mucho. Bueno, debería ser. Buenos días, compañeros diputados. Celebremos este día la segunda sesión del segundo periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Punto número 1, pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. Número 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar el artículo numeral número 2 de la fracción segunda del artículo 11 y el último párrafo del artículo 15, así como adicionar un último párrafo al artículo 18, todos de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Segunda iniciativa para reformar el artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Número 6. Lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de la Diputación Permanente relativo a una minuta por la que se reforma el artículo 22 y la fracción 30ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Número 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la primera secretaria se sirva pasar lista de asistencia para constatar la declaratoria correspondiente. Gracias, presidente. Compañeros integrantes de la 63ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Campos Balán Selene del Carmen. Diputada Correa Damián Etelvina. Diputada Cupil María Cruz. Diputado Estrada Mendoza Merck Lenin. Diputado Figueroa Ortiz Rigoberto. Diputado Flores Pacheco José Luis. Diputada Fuentes Hernández Eduviges. Diputado García Hernández Luis Alonso. Diputado Gómez Saucedo Antonio. Diputado Inurreta Borges Francisco José. Diputado Jaso Rodríguez Carlos César. Diputado Lara Calderón Emilio. Diputado López Delgado Ambrosio. Diputada Márquez Zapata Nelly del Carmen. Diputada Mejía Ortiz Teresa Xochitl. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Muñoz Huicap Claudia. Diputado Norhausen Carrizales Jorge Alberto. Diputado Notario Zavala Joaquín Alberto. Diputado Ortega Pérez Jorge Jesús. Diputado Ortiz Azar Álvar Eduardo. Presente. Diputada Oviedo Rodríguez María de los Dolores. Diputada Piña Sabido Leonor, presente. Diputada Ravelo de la Torre Vivi Karen. Diputada Rodríguez Gil Celia. Diputado Sánchez Serino Ricardo.
Diputada Sánchez Preve Ana Gabriela. Diputada Sarricolea Castillejo Claudet. Presente. Diputada Sierra Damián María. Diputada Taje Rosales Sofía de Jesús. Diputada Toledo Zamora Carla Guadalupe. Diputada Torres Arango María del Carmen Guadalupe. Diputado Trejo Martínez Rashid. Presente. Diputado Uxul Oscar Eduardo. Diputada Uc Ewan Dora María. Presente. Diputado Presidente, se encuentran presentes 30 diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Correa Damián Etelvina, Fuentes Hernández Eduviges, López Delgado Ambrosio, Mejía Ortiz Teresa Xochitl y Ravelo de la Torre Vivicaren solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Muchas gracias, primera secretaria. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente, sírvase a poner de pie. Siendo las 11:17 del día 6 de febrero del 2019, se abre la segunda sesión ordinaria del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Por favor, tomen asiento. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Diputado Presidente, se ha recibido número 1, el oficio 147-3, diagonal 18, IP.CO.AL-PLEG, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. El oficio HCE-SG-AT, diagonal 1293, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Documentación que obra para lo conducente. Gracias, primera secretaria. Segundo secretario, sírvase a dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 147-3, diagonal 18, presidente del H. Congreso del Estado de Campeche. Presente. Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 66ª, diagonal urge, diagonal 2018, por medio del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a los congresos de los estados integrantes de la Federación para que en el marco de sus respectivas comisiones ordinarias que tengan competencia, efectúen foros temáticos de consulta en consideración al proceso de análisis y dictamen del proyecto de decreto de la iniciativa de ley presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, por la que abroga la ley agraria y se expide la ley para el desarrollo agrario, a efecto de que hagan llegar las observaciones y comentarios pertinentes ante las comisiones dictaminadoras unidas de Reforma Agraria, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. Segunda, de la H. Cámara de Senadores, para que sean tomadas en cuenta durante el proceso de dictamen. Asimismo, me permito informarle que la iniciativa que da origen al citado acuerdo, la cual fue aprobada de urgente resolución en los términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se encuentra para su consulta en la página oficial del H. Congreso. Sin otro particular, por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, el diputado Jesús Villarreal Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Oficio número HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 1293. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Campeche. Con fundamento de los artículos 13 y 22, párrafo segundo, inciso K de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicarle que en la sesión de la Diputación Permanente celebrada en esta propia fecha,
fue elegida la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria convocada. Así también, en propia fecha se clausuró la sesión pública extraordinaria convocada. Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más distinguida. Atentamente, presidente de la Diputación Permanente, diputado Glafiro Salinas Mendiola. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Muchas gracias, segundo secretario. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondiente. Usted misma continúe dando cuentas sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para reformar el numeral 2 de la fracción segunda del artículo 11 y el último párrafo del artículo 15, así como adicionar un último párrafo al artículo 18, todos de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Iniciativa para reformar el artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Luis Flores Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora primera secretaria. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado presentes. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Por su conducto, me permito someter a la consideración de esta 63ª legislatura para su análisis y, en su caso, aprobación, una iniciativa de decreto para reformar el numeral 2 de la fracción segunda del artículo 11 y el último párrafo del artículo 15, así como adicionar un último párrafo al artículo 18, todos de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, en atención a la siguiente. Exposición de motivos. Se propone reformar el numeral 2 de la fracción segunda del artículo 11 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en reconocimiento a dos derechos fundamentales contenidos en diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Se trata del derecho a la protección a la salud y el derecho a gozar de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, previstos también en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que también se dispone expresamente la obligación del Estado a garantizar el disfrute de estos derechos. En ese mismo sentido, la fracción cuarta del artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé un carácter eminentemente resarcitorio de los recursos del Fondo para entidades federativas y municipios, productores de hidrocarburos que reciban las entidades federativas y municipios que recauden impuestos por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Además, la regla 14ª del acuerdo por el que se emiten las reglas de operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para entidades federativas y municipios, productores de hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015, a la letra establece: las acciones que tienen por objeto resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico causado por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en las que se aplicarán los recursos para proyectos de infraestructura son las siguientes: 1. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos y mejora de calidad de aire, sistemas de abastecimiento, distribución y almacenamiento de agua potable. 2. Obras que preserven áreas naturales como reforestación
en rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua. Tercero, obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes urbanos, metrocable de transporte o equivalentes. Cuarto, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, construcción de caminos rurales y alimentadores, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público y electrificación. Y quinto, obras y equipamiento de protección civil y reconstrucción de infraestructura por desastres naturales. Las entidades federativas y municipios podrán destinar una parte proporcional equivalente al 3% de los recursos asignados del Fondo para la realización de estudios y la evaluación de proyectos objetos del mismo. Asimismo, las entidades federativas y municipios podrán utilizar los citados recursos como contraparte estatal y en aportación con la Federación, siempre y cuando se trate de proyectos y o programas federales destinados a los rubros anteriormente citados. Lo anterior, con el objeto de priorizar aquellas acciones encaminadas al desarrollo de un ambiente ecológico y socialmente sano a los habitantes de los municipios del estado de Campeche. De igual forma, se propone reformar el último párrafo del artículo 15 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, con la finalidad de precisar la fecha en la que debe ser publicado en el periódico oficial del Estado el acuerdo por el que se da a conocer el ajuste de la información con que se calculan los coeficientes de cada fórmula de la distribución de las participaciones federales, con lo que la Secretaría de Finanzas cumple la obligación de dar a conocer los datos y fórmulas en el informe trimestral del ajuste correspondiente a las participaciones pagadas. Por último, se propone adicionar un último párrafo al artículo 18 de la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, a fin de que los municipios hagan entrega de una copia de la cuenta pública entregada al Honorable Congreso del Estado, pues es en esta cuenta pública donde se encuentra contenida la información relativa a la recaudación que realizó el municipio de los conceptos relacionados con el impuesto predial, el derecho por suministro de agua potable y, en general, todos los impuestos y derechos que tienen derecho a percibir, lo que en consecuencia permitirá a la Secretaría de Finanzas tener la información certera y fidedigna para realizar los cálculos y, en su caso, ajustes correspondientes de las participaciones pagadas de enero a mayo del ejercicio fiscal que corresponda. Decreto, dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado de Campeche, a los 10 días del mes de enero del año 2019. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado de Campeche. Licenciado Carlos Miguel Aiza González, secretario general del Gobierno del Estado. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, tercera secretaria. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de punto constitucionales y control interno de convencionalidad y de Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, procede a dar lectura de la segunda iniciativa de cuenta. Buenos días. Diputados integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Campeche presente. Diputado José Luis Flores Pacheco, en representación de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los numerales 47, fracción 1 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado, con la siguiente finalidad: que en caso de vehículos utilizados por personas con enfermedades graves de la piel puedan utilizar un polarizado mayor al reglamentario previa comprobación ante la autoridad de dicho padecimiento. Esto atento a la siguiente exposición de motivos. Toda persona tiene derecho a la salud y a la protección y salvaguarda de sus derechos humanos. Por ello, en el estado de Campeche, a las personas que tengan una enfermedad grave de la piel o padecimiento que requiera de protección solar, se propone que se le permita utilizar un polarizado mayor al reglamentario establecido.
ya que, por ejemplo, hay pacientes con lupus que tienen una piel muy sensible a los rayos ultravioletas. Sufren de reacciones como erupciones cutáneas, fiebre, fatiga, dolor articular, enrojecimiento, quemaduras y otros síntomas por la exposición al sol, por lo que para poder tener esta excepción deberán acreditar dichos padecimientos con la documentación idónea ante la autoridad de vialidad respectiva, misma que le dotará de un tarjetón de identificación que sea visible y le permita circular sin ser sujeto a infracción alguna, lo cual sin duda apoyará a las personas que sufren de estas enfermedades y que manejan o utilizan un vehículo para sus actividades particulares. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Diputación Permanente la siguiente minuta con proyecto de decreto. Atentamente, el diputado José Luis Flores Pacheco, Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Diputado Presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, cuarta secretaria. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de punto constitucionales y control interno de convencionalidad y de seguridad pública y protección a la comunidad para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado Presidente, en cartera para esta sesión se encuentra programado lo siguiente. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a una minuta por la que se reforman el artículo 22 y la fracción 30ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Gracias, primera secretaria. Segundo secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Gracias, presidente. Expediente número 116, diagonal 63ª, diagonal 01, diagonal 19. Asunto: minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción 30ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Promovente, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. H. Congreso del Estado presente. Vistas las constancias que integran el expediente legislativo número 116, diagonal 63ª, diagonal 01, diagonal 19, formado con motivo de una minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su estudio y en su caso aprobación de conformidad con lo siguiente. Antecedentes: que en sesión celebrada el día 16 de enero del año en curso, el Pleno del H. Congreso del Estado dio entrada a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73 fracción 30ª y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la consideración de esta representación popular en cumplimiento del artículo 135 de nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución Federal deberán contar con el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Con base en lo anterior, la Diputación Permanente acordó abocarse al estudio y análisis de la minuta de que se trata, por lo que emite el presente dictamen con base en las siguientes consideraciones. Primero, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico fundamental de la nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado mexicano. Segundo, que la Constitución es una norma de carácter rígido porque existe un órgano y un procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al procedimiento legislativo ordinario, concepto que tiene su traducción jurídica en lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a la letra dice: artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Tercero, esta soberanía,
como integrante del constituyente permanente o poder revisor de la Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las legislaturas de los estados en el procedimiento especial para reformar y adicionar la Carta Magna, por lo que en esta tesitura se procede al estudio y análisis de la minuta de decreto que nos ocupa para someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Cuarto, de conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para conocer y pronunciarse sobre la minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como finalidad modificar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de consolidar la figura jurídica de la extinción de dominio a través de un procedimiento jurisdiccional de carácter civil y autónomo del penal, así como facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de extinción de dominio en los términos del artículo 22 de la propia Constitución Federal. Quinto, que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con los argumentos vertidos en el dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como con el pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Senadores y que forman parte del expediente de la minuta con proyecto de decreto remitida a este Congreso, en el sentido de reformar los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción 30, y adicionar un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Carta Magna Federal. Lo anterior, en virtud de que en su parte conducente, el dictamen de la Cámara de Senadores expone respecto al artículo 22 constitucional que la extinción de dominio no es confiscación, siempre y cuando la aplicación de bienes de una persona sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Además, señala que no se va a considerar confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito. Esto es cuando los servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado, por lo que se conserva la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono. Asimismo, determina que la acción de extinción de dominio se ejercitará directamente por el representante social, lo cual será a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, es decir, ya no se realizará dentro del mismo procedimiento penal que se le siga al imputado. El procedimiento jurisdiccional de carácter civil para solicitar la extinción de dominio será procedente sobre el patrimonio del imputado cuya procedencia legítima claramente ni pueda acreditarse y además se encuentran relacionados con las investigaciones derivadas de hechos tales como corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, de tal forma que para hacer armónica dicha reforma se consideró procedente adicionar al artículo 73, fracción 30 constitucional, la facultad que tiene el Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de extinción de dominio en los términos del antes citado artículo 22 constitucional, que por su parte la Cámara de Diputados consideró que la figura de la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes, cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos susceptibles de apropiación, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. Por lo que se estima como antecedente de esta figura el denominado abandono de bienes, también regulado por el artículo 22 constitucional, el cual señala que no se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. Todo esto fortalece el sentido que dio la colegisladora en su correspondiente dictamen. Elementos que sirvieron de base para establecer que la acción de extinción de dominio sea considerada imprescriptible y sea ejercitada a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, el cual
obre sobre los bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción o de actividades ilícitas en perjuicio del orden público. Así pues, esta figura será considerada de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. Por lo que se concluye en lo que se pretende con la modificación constitucional que nos ocupa, es que la acción de extinción de dominio sea eficaz y viable, argumento que encuentra sustento al señalarse que la extinción de dominio tiene por objeto ventilar en un procedimiento jurisdiccional si un bien de cualquier naturaleza ha sido adquirido a través de actos acordes al ordenamiento jurídico o si el bien procede de la comisión de actos ilícitos y por ende su dominio es contrario al sistema jurídico, a la moral pública y a los valores de la sociedad. Finalmente, es preciso mencionar que la acción de extinción de dominio no reprime la realización de conductas penales, por lo que no es en sí misma un castigo a quien ha vulnerado la norma penal, sino que dentro de la estrategia de seguridad pública será utilizada para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad organizada corrompe y destruye la institucionalidad del Estado, y esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan los grupos del crimen organizado. Así pues, queda claro que al explicar la extinción de dominios se instituye que el negocio del crimen no es opción para nadie, aunado a que el Estado pueda hacerse de recursos económicos, se reduce la inseguridad y sobre todo se apoya a las víctimas de un delito, elementos que hacen conveniente, en consecuencia, que el Congreso de la Unión, el facultado para expedir la legislación procesal única sobre la extinción de dominio en términos del artículo 22 de la propia Constitución General de la República, como lo plantean las colegisladoras federales. Sexto, por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Diputación Permanente que dictamina coincide plenamente con los alcances de la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima pertinente emitir los siguientes puntos resolutivos. Primero, es procedente modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden. Segundo, es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa mediante la expedición del decreto correspondiente. Tercero, es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución Federal remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para integrar la voluntad del Poder Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se propone a esta Asamblea Legislativa para su aprobación el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: número, artículo primero, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, segundo párrafo, y 73, fracción trigésima, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente: minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción trigésima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 30 días del mes de enero del año 2019. Diputado Ramón Martín Méndez Lanz, presidente. Diputado José Luis Flores Pacheco, vicepresidente. Diputado Emilio Lara Calderón, primer secretario. Diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, segundo secretario. Y diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, tercera secretaria. Diputado presidente, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias, segundo secretario. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto
por la fracción primera del artículo segundo de acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 63ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 63ª legislatura, se somete a votación nominal, en lo general, el dictamen de referencia. Sírvanse a manifestar con el procedimiento previsto si así lo aprueban. Primera secretaria, anota la votación y anuncie los resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno a uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho correspondiente de este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Álvaro Ortiz Azar, a favor. Piña Sabido Leonor, a favor. Rashid Trejo, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 30 votos a favor. Gracias, primera secretaria. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución en particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Oportunamente notifíquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para la constitución de su trámite constitucional. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos.
Compañeros diputados, si pueden permanecer con la mano arriba, por favor. Sofía. Jorge. Sofía, ¿ya lo pusiste? Ya. Lupita. Si tienen más 5, ¿ustedes no? Lupita, sí, sí. Son 8, ¿no? ¿Quién más? Son 7. Sí. Son 7. No, falta Loreta, Oscar, Lupita. Sí, Lupita. Diputado presidente, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Óscar Eduardo Uxul, Francisco José Inurreta Borges, Luis Alonso García Hernández, Jorge Ortega Pérez, Sofía Taje Rosales, Rashid Trejo Martínez, Merck Lenin Estrada Mendoza y la diputada María del Carmen Torres Arango. ¿Quién? Carlos Sánchez Serino. Sánchez Serino levantó la mano. Sánchez Serino. ¿Falta algún diputado para ser orador? De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar Eduardo Uxul. Sírvase ocupar, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días tengan todos ustedes. Con el permiso de la mesa directiva, diputadas, diputados de este honorable Congreso, amigos de la prensa, público en general que hoy nos acompaña. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una iniciativa de decreto para reformar el artículo cuarto párrafo, 14 fracción primera, 27 bis fracción primera y segunda, 37, 45, 51 primer párrafo, 52 párrafo primero y segundo, 52 segundo párrafo, 52-3 párrafo primero y fracción J y K, 52-4 primer párrafo y 53 todos de la Ley de la Educación del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Para consolidar una sociedad de derechos y un Estado incluyente e igualitario, ha sido fundamental avanzar en la igualdad de género, componente indispensable para alcanzar una igualdad sustantiva en todos los demás espacios. El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico hasta lo simbólico, abarca sentimientos, mandatos, experiencias, incluso circunstancias históricas. En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre el género de las personas. Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman las maneras de pensar y de percibir una realidad. El uso del idioma es el reflejo de una sociedad, transmite ideología, costumbres y valores. En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo,
que se manifiesta en el uso del masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos. Sin embargo, no debemos perder de vista que el lenguaje obedece a un espacio y a un tiempo contemporáneo. Es dinámico, cambiante y ciertamente es capaz de avivar fuegos de exclusión e intransigencia, reforzando injusticias, discriminación, estereotipos, pero también puede contribuir a lograr la igualdad, pues no se trata de una herramienta inerte, acabada, sino una energía en permanente transformación que evoluciona para responder a las necesidades de la sociedad que lo utiliza. Por ello, reconociendo que las sociedades se integran por hombres y mujeres, no es incorrecto ni redundante nombrar en femenino y en masculino. Una sociedad democrática requiere de un lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres se visibilicen. En este campo hay una multitud de alternativas para explorar, para crear usos no sexistas del lenguaje que coadyuvan a incrementar la igualdad, para contribuir al logro de la igualdad sustantiva en el estado de Campeche. El objetivo inmediato es proporcionar herramientas que apunten a un cambio cultural que reduzca las asimetrías en materia de género, consolidando al lenguaje como medio cotidiano de sensibilización, inclusión y visibilización de las mujeres y hombres. Que hoy día el uso del lenguaje incluyente, no sexista, sea una práctica impulsada a través de programas y políticas públicas, constituye uno de los logros del movimiento feminista que para la institucionalización y el cambio cultural en favor de la igualdad entre hombres y mujeres en México. En este aspecto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres menciona que en la actualidad no existe sociedad alguna en el mundo donde mujeres y hombres reciban un trato equitativo, pues se constata una discriminación generalizada hacia las primeras en todos los ámbitos de la sociedad. Esta discriminación sustentada únicamente en el hecho de haber nacido con un determinado género, atraviesa categorías sociales como nivel socioeconómico, la edad o la etnia a que se pertenezca, o se transmite a través de formas más o menos sutiles que se impregnan en nuestra vida. La discriminación hacia las mujeres se reproduce también en las leyes discriminatorias que continúan institucionalizando la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas respecto a la nacionalidad, ciudadanía, la salud, la educación, los derechos maritales, los derechos laborales, la patria potestad, los derechos a la propiedad y a la herencia. Estas formas de discriminación contra la mujer menoscaban su empoderamiento. Para Nueva Alianza es importante que las leyes tengan un valor de expresión y de cumplimiento. Por eso presentamos esta iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Campeche. Ejemplo, se observa que la disposición alude a la participación de padres de familia en el sistema educativo estatal, lo que deja inexistente la participación de las madres de familia, lo que constituye un acto de discriminación contrario a lo estipulado por el artículo 1 de nuestra Carta Magna Federal y local. De la misma manera, en la misma ley se utiliza la frase asociación de padres de familia, cuando lo correcto es asociación de padres y madres de familia. Como se observa en la lectura, la expresión asociación de padres de familia borra de tajo a las madres de familia como si éstas no existieran. Este lenguaje estereotipado no incluye a la madre de familia como parte del concepto padres de familia, pasa por alto en muchos casos que ella también realiza la función de padre y ante la falta de este representa el sostén del hogar. Además, en la mayoría de los casos, quienes acuden a las reuniones escolares son las madres de familia, ya que los padres de familia se encuentran laborando. Por ello, de ninguna manera se justifica el trato discriminatorio hacia las madres de familia. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el proyecto de decreto. La 63ª legislatura del Congreso del Estado decreta, único, se reforma el artículo 5º, cuarto párrafo, 14, fracción primera, 27 bis, fracción primera y segunda,
37, 45, 51, primer párrafo, 52, párrafo primero y segundo, 52, segundo párrafo y fracción F, 52, párrafo primero y fracciones J y K, 52, primer párrafo y 53, todos de la Ley de Educación del Estado de Campeche. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del decreto. Atentamente, la diputada Dora María Uquehuán y su servidor, el diputado Óscar Eduardo Utzul. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Se tiene recibida iniciativa. Continuando con el orden establecido, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Inurreta Borges. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Pues ya buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompañan. El pasado 27 de noviembre de 2018 presenté una iniciativa para reformar la ley para la gestión integral de residuos sólidos urbanos peligrosos del Estado de Campeche, para prohibir el uso de plásticos de un solo uso. En aquella exposición proporcioné datos de la Semarnat, donde les quiero recordar que si seguimos así, para el 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. También les ofrecí datos de la ONU, de Greenpeace, del Fondo Mundial para la Naturaleza. Las cifras siguen siendo aterradoras y los daños al planeta y a la madre tierra son incuantificables. Los cambios climáticos en el mundo no son un invento, ya no son parte de una película. Ahí está el claro ejemplo de lo que pasó en Chicago, donde las temperaturas bajaron hasta 45 grados bajo cero y la contaminación va en aumento día a día. Lo que pasa en Estados Unidos también nos afecta en México. La tierra está conectada. ¿Dónde está el plástico que hemos tirado en la vida? Está en los rellenos sanitarios y vertederos de basura. Está en las playas, como por ejemplo San Lorenzo y Payucán. Me gustaría que se den una vuelta para que vean cómo están. Está en islas remotas cubiertas de basura. Ahí están las fotos en las redes sociales. Está flotando en el océano. Está en el estómago de aves y peces marinos. Está en los peces que seguramente muchos consumimos. Y lo peor, está en el fondo del mar, donde es casi imposible limpiar, convirtiéndose en microplástico, que esta es la peor parte. Los microplásticos son residuos plásticos de un tamaño no mayor a 5 milímetros. Contaminan los alimentos al consumirlos los peces. Se incorporan sustancias tóxicas a la cadena alimenticia. Los microplásticos provienen de los textiles de pintura. Son uno de los principales residuos antropogénicos. Los microplásticos han sido encontrados en aguas y sedimentos y en suelos de todo el mundo. A diferencia de los macroplásticos, su recuperación del ambiente es casi imposible. La mejor manera de ayudar es previniendo, ya que contaminan la sal
el pescado, los moluscos y otros productos del mar, afectando nuestra salud. En México, los estados de Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, la Ciudad de México y Yucatán se han sumado recientemente a esta iniciativa y están prohibiendo el uso de plásticos de un solo uso. Y en Campeche, ¿cuándo vamos a tomar acciones o qué es lo que quieren ver? ¿Cuándo nos vamos a atrever a evolucionar? ¿Cuándo nos vamos a atrever a cambiar, a enseñarle a nuestra gente la cultura del reciclaje? Enseñémosle a nuestra gente a reutilizar los plásticos, a promover el uso de bolsas ecológicas. ¿Cuándo le vamos a pedir a la iniciativa privada que se una a esta tendencia y le pidan a sus clientes que utilicen bolsas de tela, que utilicen cajas de cartón cuando la gente vaya al súper? Vamos a pedirle a los restaurantes, a las loncherías, a los comercios, a los locatarios, que dejen de expedir popotes, y a todos aquellos que aman los popotes, que compren sus popotes de metal, de bambú, de maíz o de lo último que me enteré, de aguacate. Todo es biodegradable. Señores diputados, hagámoslo real en Campeche. ¿Cuándo se va a turnar a las comisiones correspondientes la presente iniciativa? Es cuanto. Muchas gracias, compañero diputado. Cedemos el uso de la palabra al diputado Luis Alonso García Hernández. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días, compañeros diputados, diputadas, público asistente, medios de comunicación. Con el permiso de la mesa directiva, me permito tomar la palabra. Esta mañana se consumó la huelga prometida por los líderes sindicales desde hace más de un mes. Se dice fácil, pero este emplazamiento a huelga incluye la participación de aproximadamente 750 trabajadores de 14 direcciones municipales, las cuales desde las 8 de la mañana ya no están en funcionamiento y por lo tanto no están realizando sus trabajos a favor de los ciudadanos del municipio de Campeche. Si bien es cierto que el artículo 123 de la Carta Magna es la base constitucional de la figura de huelga y que garantiza el derecho del trabajador a manifestarse contra la opresión y la injusticia entre los atropellos del patrón, también es cierto que un caso particular de la administración pública se debe de anteponer a los intereses del pueblo. Sin embargo, compañeros diputados, lo que no es justo es que los ciudadanos que depositaron su confianza en las autoridades y que esperan resultados estén a expensas de los caprichos y el ego de quienes toman las decisiones y que en vez de sentarse a negociar, decidir responsablemente, se estén mandando mensajitos vía redes sociales o mediante entrevistas. La pregunta es muy sencilla: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? Ya basta que el pueblo siempre quede en medio de las disputas por el poder o por más recursos. Los ciudadanos están hartos de estos comportamientos que solo dejan en evidencia la falta de capacidad política y de negociación del presidente municipal de Campeche y de los líderes sindicales. Lo que menos necesita el municipio de Campeche es una huelga estéril, ya que mientras ellos no se ponen de acuerdo, los campechanos sufren por falta de servicios públicos. Es por eso que desde esta tribuna, la más importante del Estado, le pido al alcalde de Campeche y a los líderes sindicales a que recapaciten y que se realice
inmediatamente una mesa de negociación donde impere el diálogo y el respeto en este conflicto. Este es el momento de hacer a un lado las diferencias y pleitos personales para que se avance en una negociación justa donde se conserven los logros sindicales, pero que también no se dañe al pueblo de Campeche. Hago un llamado desde aquí a la cordura, a la madurez política, pero sobre todo a la responsabilidad de las autoridades municipales y sindicales para entablar el diálogo que nos permita llegar a una solución, ya que de negarse solo dejarían en evidencia lo que todos aquí sabemos, ya que no les importa a la ciudadanía, porque ellos esperan de los servidores públicos que se desempeñen con eficiencia, calidad y profesionalismo. Yo exhorto al alcalde de Campeche y a los líderes sindicales que es hora del diálogo, que es hora de trabajar por Campeche y que avancemos porque Campeche y los ciudadanos lo requieren. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Ortega Pérez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un máximo de 10 minutos. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, amigos legisladores, amigas legisladoras, medios de comunicación y público asistente que hoy nos acompañan. El día de ayer, cientos se manifestaron pacíficamente en la Plaza de la República para externar su inconformidad por el aparente cierre de estancias infantiles federales. Las estancias infantiles son por lo general un gran apoyo para que padres solos y madres trabajadoras puedan laborar durante cierto tiempo del día. Al mismo tiempo, se enseña desde temprana edad la lectura, desarrollar sus capacidades para sociabilizar, el trabajo en equipo, hablar correctamente, ser independientes, y en muchos casos se identifica y se detecta posibles casos de deficiencia de aprendizaje, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, problemas de expresión y probablemente violencia intrafamiliar. ¿Por qué es ahí? En la primera infancia, donde los niños y niñas adquieren los valores, las buenas costumbres y una buena adecuada canalización a las instituciones de apoyo a los menores que así lo necesiten. Incluso, el año 2017, a través del programa por una educación para todas las niñas y todos los niños, se certificaron dichas estancias para ser reconocidas e impartir el nivel preescolar, que hasta agosto del año 2018 se contaba con una población de 3.484 hijas e hijos de 3.300 madres trabajadores y padres solos en 108 estancias. Es preocupante, ya que es una herramienta que madres y padres con bajos recursos y que no tienen acceso a estancias del IMSS o del ISSSTE pueden llevar a sus hijos a instituciones serias donde puedan aprender y encauzarlos hacia labores propias de la educación desde la primera infancia. Ahora estas madres y padres viven en incertidumbre, porque hasta la fecha la institución responsable de dichas estancias, ahora llamada Secretaría de Bienestar, no ha liberado los recursos para el funcionamiento y pago a maestras y personal en general. No puede ser posible que estos programas que habían dado un gran resultado ahora estén en riesgo o no cuenten con un futuro claro. No es un capricho de unos cuantos, es una necesidad real. Desde esta tribuna hacemos un enérgico llamado para que las autoridades competentes aclaren la situación que enfrentan las instancias infantiles de la hoy Secretaría de Bienestar.
si en verdad se cerrarán o en su caso buscarán otra alternativa para que estos centros educativos no desaparezcan. Asimismo, los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y de Nueva Alianza, invitamos a la delegada de los programas federales de desarrollo a que en la medida de lo posible se reúna con carácter urgente con las madres y padres de familia afectados para dar a conocer de primera mano las acciones tomadas por el gobierno federal y evitar que el tema se politice. Desde aquí estaremos muy atentos a lo que acontezca ante esta preocupación de madres y padres de familia campechanos y también a nivel nacional. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada María Sierra Damián. Si vas a ocupar, atenda por 5 minutos. Muy buenos días a todos los compañeros diputados y hacer un comentario armonioso, porque yo creo que hay un objetivo y es muy importante para este país el cuidado de nuestros niños. En el gobierno del licenciado Calderón se hicieron las estancias infantiles y se les ha inyectado muchísimo recurso, más esta administración ha detectado todas las irregularidades que ha habido en esto. Y es muy importante que se dio a veces por intereses personales y no podemos olvidar cuando sentimos dolor por las madres que tienen necesidad de dejar un hijo, no nos podemos olvidar de la guardería ABC y que incurrió por no tener las situaciones adecuadas. Y es ampliamente conocido exactamente aquí en nuestro estado, yo le podría decir de Ciudad del Carmen, que fueron concesiones sin un análisis de las estructuras, si eran adecuadas y si el manejo de usar un bienestar para un niño correspondía a las necesidades de las familias mexicanas. Es muy importante que ayer que se celebró la Constitución mexicana, y que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Constitución no es algo muerto, es algo muy vivo, y se dirigió específicamente, compañeros, al artículo 3 de la Constitución, donde dice que la educación desde preescolar hasta nivel preparatoria y que nuestro presidente tiene el objetivo de llegar a nivel universitario, debe de ser gratuita, laica y responsable, y que es el gobierno federal el que se encargará que se respete el artículo 3 de la Constitución y no se le va a quitar ninguna oportunidad a todas las madres. Se va a tratar de eficientar que el recurso, porque hay una realidad también que ayer hablando de la Constitución, hay que llevar a nivel nacional, a nivel jurídico y penal, que la corrupción sea contemplado como un delito mayor. Y hubo corrupción en la guardería ABC, donde hay muchos padres que hoy no tienen el privilegio de ver sonriendo a esos niños. El gobierno federal va a poner interés y va a dar la oportunidad a todas esas madres que tienen la necesidad de trabajar, den paciencia y analicemos que no todo se quita por quitar, sino que hay un análisis profundo y que nos importa muchísimo al presidente de la República esos niños, esos jóvenes y la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Gómez Saucedo. Sírvase a ocupar, compañero diputado, de la tribuna por un máximo de 5 minutos para hechos.
Muchas gracias y con el permiso de la mesa directiva. Efectivamente coincidimos con el compañero diputado Jorge Ortega en el sentido de la importancia que tiene la educación inicial. Y bueno, el Partido del Trabajo se ha caracterizado por impulsar proyectos de educación en todo el país. Pero sí tenemos que dejar algo muy en claro. El tema de las guarderías, en primer lugar, surge por la incapacidad de los gobiernos federales de atender la necesidad de cada una de las familias de brindar estos espacios adecuados de educación y de cuidado. Se crea de una forma irresponsable, porque el primer detalle es que los espacios en donde se desarrollan este tipo de actividades no cumplen con las reglas mínimas de seguridad internacional para el cuidado de algo tan precioso que es una vida en la primera infancia. Segundo, quienes imparten estos servicios no tienen la capacidad pedagógica para atender la importancia de la primera infancia. No conocen de desarrollo psicomotriz, no conocen de desarrollo neurocientífico, no conocen de desarrollo neuroemocional. Entonces, simplemente se convierten en espacios donde uno va y deposita algo que pareciera un objeto, sin entender que es una vida la que estamos formando. Coincidimos en que sería importante que se sumaran los esfuerzos de los compañeros del PRI, del PAN, del PANAL, de todas las fuerzas políticas, para que aquí en el estado de Campeche se desarrollen instalaciones que brinden educación inicial con todas las medidas de la ley. Medidas de seguridad, medidas de desarrollo psicomotriz, programas educativos para la primera infancia, y que entonces sí podamos dar el resultado que las familias campechanas merecen. Creo que no se vale efectivamente politizar un tema, y que efectivamente la compañera delegada del bienestar aquí en el estado de Campeche, lo primero que tendría que hacer es informar que efectivamente esas estancias infantiles no cumplen en ninguna manera con los requerimientos mínimos de seguridad, y que por eso hasta el momento desde el gobierno federal no se ha retomado ese proyecto. Es cuanto. Muchas gracias, compañero diputado. Continuando con el orden, se le concede el uso de la palabra a la diputada Sofía Taje Rosales. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, por un máximo de 10 minutos. Buenos días, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, amigos de la prensa, público en general. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. José María Iglesias. Frase retomada como lema de gobierno por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La intención del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de reformar la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del estado de Campeche y sus municipios representa un nuevo atentado a la legislación estatal. Más cuando el titular del Poder Ejecutivo estatal pretende aplicar las nuevas disposiciones legales con carácter retroactivo para el ejercicio fiscal del año 2019, que ya inició desde el 1 de enero y hoy ya va corriendo su segundo mes. Se le olvida que uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley y un Estado de Derecho en la irretroactividad de las normas que se expidan, y esto está plasmado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cito textualmente, artículo 14, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y en este caso, los perjudicados somos los pobladores campechanos. Lo cierto es que Moreno Cárdenas
se resiste a cumplir la ley de disciplina financiera vigente actualmente, que lo obliga a erogar por lo menos el 50% de los ingresos excedentes al pago de deuda y otras obligaciones financieras, sentencias definitivas o aportar a fondos de desastres o de pensiones. El otro 50% sería destinado a inversión pública productiva a través de un fondo que se constituya para tal efecto y para la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. La normatividad legal en vigor le impide destinar los extraordinarios ingresos de libre disposición al gasto corriente, como lo ha hecho en los últimos 3 años, cuando los malgastó en su mayor parte en la oficina de gobernador y en los servicios generales como arrendamientos, publicidad oficial y asesoría externa. Se trata de regular, de terminar con el derroche y de atarle las manos a la administración estatal para que ya no dilapide los cuantiosos recursos excedentes, como lo hizo en 2016, 2017, 2018, en rubros no prioritarios. El primer año, los gastos adicionales al presupuesto autorizado por el Congreso fueron de 1.833 millones, el segundo año de 3.584 millones, hasta llegar a los 5.563 millones de pesos del año pasado, 28.4% más. Para 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que el mandatario estatal subestimó los ingresos federales, específicamente las participaciones federales, como denuncié en diciembre pasado, antes de la aprobación del presupuesto de ingresos, y podrá utilizar discrecionalmente, según las estimaciones federales, 1.262 millones de pesos. La dependencia federal publicó el 23 de enero de 2019 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para administración durante el ejercicio fiscal 2019 de los recursos correspondientes al ramo general 28, participaciones a entidades federativas y municipios, en el que establece que la entidad campechana recibirá 9.906 millones de pesos por este concepto. El Congreso aprobó el 22 de diciembre del 2018 la Ley de Ingresos para 2019, estimando el monto de las participaciones federales, que forman parte de los ingresos de libre disposición, solamente en 8.493 millones de pesos. Adicionalmente, en incentivos derivados de la colaboración fiscal, que también son parte de las participaciones, presupuestó 151.6 millones de pesos. Ahora, para seguir ejerciendo los recursos públicos que son de todos, el gobernador propone modificar el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera bajo el argumento falaz de permitir la aplicación eficiente de los recursos que derivan de ingresos excedentes. Este 23 de enero, la Comisión Permanente del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa que, entre otras cosas, propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios, promovida por el Ejecutivo Estatal. Las modificaciones legales que se plantean debieron hacerse hace varios meses para entrar en vigor en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para este año. Pero la oportunidad en la armonización de las leyes estatales no es su fuerte ni del Ejecutivo ni de legislativos locales. Ahí están los múltiples señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el atraso que tiene el Estado de Campeche en la armonización de las leyes locales para favorecer la protección y el respeto de los derechos humanos en general, así como el de los adultos mayores, los indígenas, las mujeres, la comunidad lésbico-gay, la educación y las personas con discapacidad. Por todo esto, propongo un punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado retire la propuesta presentada para modificar la Ley de Disciplina Financiera y que acate lo que está en vigor, que tal como lo mandata la ley vigente, desatine el 50%, por lo menos, de los ingresos excedentes a la amortización de deuda pública y otras obligaciones financieras, al pago de sentencias definitivas
y a la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y el resto a la inversión pública productiva y a un fondo compensatorio de los ingresos de libre disposición. Y a la Junta de Gobierno y Administración y a la Mesa Directiva del Congreso del Estado se le pide que no dé curso a la iniciativa con los cambios propuestos por el Ejecutivo para evadir el cumplimiento de la ley en vigor en materia presupuestal. Compañeros y compañeras, hoy por hoy, el licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando en coordinación con los legisladores federales para avanzar en las reglas de control del ejercicio del presupuesto, del que por años se ha abusado en todos los estados. Es a nosotros a los que nos toca frenar las intenciones del Ejecutivo Estatal que pretende seguir haciendo uso indiscriminado del recurso de los campechanos. Los recursos públicos son del pueblo, no de quienes están en el gobierno, y al pueblo tienen que rendirle cuentas, algo que no se ha hecho en el gobierno en estos últimos 3 años. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Emilio Lara Calderón. Sírvase, compañero diputado, a usar la tribuna por un máximo de 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a todos los presentes. Seré muy breve en esta intervención. A razón de lo que señala la diputada que me antecedió, quiero dejar en claro un tema muy importante. Y precisamente, gracias a la buena relación entre el Ejecutivo Estatal y el Federal y a las gestiones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, se logró conseguir una mayor cantidad de recursos para el Estado de Campeche. Y como dicta la Ley de Disciplina Financiera, todos los recursos adicionales que se consigan, cuando no están legislados en la Ley de Ingresos, tienen que destinarse a rubros específicos, como el pago de deuda o invertir en infraestructura. Y precisamente, en un acto de responsabilidad, fue esta legislatura la que modificó y le hizo adiciones a la Ley de Ingresos para poder destinar estos recursos a los sectores más sentidos, como son seguridad, salud y educación. Y aquí quiero reconocer a todos los diputados y diputadas que integran esta legislatura por ese arduo trabajo de consenso y de trabajo en comisiones. Vamos a tomar muy en cuenta todos los señalamientos, pero hoy coincidimos en que son tiempos de sumar, de trabajar y dar buenos resultados para todos los campechanos y para todos los mexicanos. Vamos a estar muy atentos, pero aquí sí quiero dejar en claro, y también por respeto al trabajo de todos los diputados, que este es un ejemplo de que trabajando en equipo podemos conseguir mejores resultados. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. A continuación, solicito permiso a mis compañeros de la mesa directiva para hacer uso de la voz de acuerdo al orden del día.
compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público presente, tengan todos, diputado Martínez, en representación de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario del Partido de Morena y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los numerales 47, fracción primera y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en base a lo dispuesto en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio del presente escrito a presentar una propuesta de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión una reforma de sus artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Hidrocarburos para garantizar y establecer en ley que en los contratos que celebren las empresas productivas del Estado como Pemex, con proveedores, prestadores de servicios y concesionarios que realizan actividades de exploración, producción, contraten mano local del área de influencia del proyecto en un 50% de mano de obra local no calificada y el 40% de mano de obra local calificada, con la finalidad de dar una oportunidad real de empleo a los habitantes originarios de las demarcaciones donde dichas empresas realizan esas actividades productivas. Las han ocasionado diferentes problemas ambientales, de servicios públicos y carestía de la canasta básica, esto atento a lo siguiente. Exposición de motivos. En nuestro país, diversas empresas públicas y privadas explotan diferentes recursos naturales, tales como los hidrocarburos. Lo realizan en término dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo séptimo, que enuncia lo siguiente. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible, y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo a la nación. Esto llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Como sabemos, en muchas entidades del país, como por ejemplo en el estado de Campeche, en especial en Carmen, la empresa del Estado como Pemex y diversas empresas privadas que han obtenido un título de concesión para realizar actividades de exploración, producción de hidrocarburos y en muchas ocasiones para efecto de ahorrar costos por la contratación de mano de obra local, prefieren traer personas de otros lugares, inclusive de otros países como China, o países donde los salarios son menores que en nuestra región, lo cual no solo quita una oportunidad de empleo a las personas que son originarias del lugar donde se explota el uso natural, sino que con dichas actividades que realizan ocasionan diversos problemas en contra del ambiente y falta de servicios públicos por la densidad poblacional flotante que son expuestas y qué no decir de la inseguridad. Por lo cual es necesario que en el Estado mexicano adopte diversas medidas para dar solución a esta problemática. Como ejemplo, podemos poner al Estado de Campeche, donde es la base operativa marina de Petróleos Mexicanos en la sonda de Campeche, que aporta aproximadamente el 70% de producción nacional de petróleo y el 40% de gas natural. En Ciudad del Carmen, Campeche, se encuentran las mayores y se estima la explotación del hidrocarburo por más de 4 décadas. Hoy en día, la actividad relacionada con la exploración, perforación, extracción y transporte de petróleo y gas es la actividad económica dominante en la ciudad y en la región. Pero a pesar de que en el mismo municipio y en el estado de Che cuente con escuelas donde se imparten ingenierías relacionadas al ramo petrolero y mano de obra local calificada, no encuentra suficientes oportunidades de empleo en la misma empresa de Pemex, ni mucho menos en las empresas que suscriben o han suscrito contratos para la exploración, producción o servicio de los éticos que extraen dicha demarcación, y así también pasa en varias partes del país, donde a pesar que sus universidades y escuelas tecnológicas existe la mano de obra local calificada y personas originarias de dichos lugares, se les cierran las oportunidades por cuestiones de costo-beneficio de las empresas al traer gente que cobra menos salarios y poniendo en desventajas a las personas que viven ahí, que solo ven cómo la riqueza natural y económica pasa por sus narices. Es por ello que el grupo parlamentario de Morena,
en el Congreso del Estado de Campeche, presentamos una propuesta de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Hidrocarburos para garantizar y establecer en la ley que en los contratos que celebre las empresas productivas del Estado como Pemex, con proveedores, prestadores de servicios y concesionarios, realicen actividades de exploración y producción, contraten mano de obra local del área de influencia del proyecto en un 50% de obra de mano local no calificada y el 40% de mano de obra local calificada, logrando con ello una equidad y mayor oportunidad de trabajos a las personas originarias de los lugares donde se explotan los energéticos de nuestro país. Por lo expuesto a ustedes, compañeros diputados, conforme a lo estipulado en los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, artículos 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, y por ser de gran apoyo para nuestro Estado, pido sea considerada de obvia y urgente resolución, por lo cual pongo a consideración el siguiente proyecto. Primero, con fundamento en la fracción tercera del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, el Congreso del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión como Cámara de Origen la iniciativa presentada por el diputado Rashid Trejo Martínez en representación del Grupo Parlamentario de Morena para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Hidrocarburos en los siguientes términos. Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo para quedar siguiente. En el caso de las empresas del Estado y privadas que realizan la exploración, producción o actividades relacionadas a los energéticos, a que hace referencia el artículo 27, párrafo cuarto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos, deberán garantizar como mínimo la vinculación y contratación de mano de obra local del área de influencia del proyecto y contratos de la siguiente manera. Inciso A, el 50% de la mano de obra local no calificada e inciso B, el 40% de la mano de obra local calificada. Artículo segundo. Se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto al artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos para quedar como siguiente. En cada contrato que celebren las dependencias en el párrafo anterior, deberán garantizar como mínimo la vinculación y contratación de mano de obra local del área de influencia del proyecto y contratos de la siguiente manera. Inciso A, el 50% de la mano de obra local no calificada y el inciso B, el 40% de la mano de obra local calificada. En caso de incumplimiento de esta disposición, dichas dependencias podrán rescindir el contrato sin responsabilidad de la nación. Y antes de terminar con mi participación, me permito invitar a mis compañeros diputados y a todos los grupos parlamentarios y representaciones legislativas a apoyar esta propuesta de las puertas a nuestros campechanos a unos mejores empleos remunerados. Es cuanto, señores, muchas gracias. Tiene por recibida su iniciativa, compañero diputado. Gracias. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Mer Estrada Mendoza. Sírvase ocupar la tribuna del diputado hasta por un máximo de 10 minutos.
Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, amigos de los medios, pueblo campechano. El que suscribe, diputado Merlein, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma los artículos 70 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, que se refiere a que las placas de los vehículos tendrán una vigencia de carácter indefinido, y el artículo 74, fracción segunda, inciso B y C de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, solicitándole al Ejecutivo del Estado que en un término de 60 días reforme el artículo 36 del reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, respecto a la implementación de licencias de conducir permanentes en el Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Primero, la situación económica que prevalece en el país y que agobia a la inmensa mayoría de los ciudadanos no está como para soportar cargas fiscales, lastimen y agobie ya lo que de por sí genera una situación económica en este estado, mucho menos de quienes ven en un vehículo de motor la fuente única y necesaria para la subsistencia. Sobre el canje de placas o reemplacamiento, además de resultar esto innecesario, la mayoría de las ocasiones tiene fines proselitistas a favor del partido en el gobierno, es decir, la carga fiscal a los ciudadanos para que se promuevan los intereses políticos del partido en el poder. La renovación de las placas solo se puede dar en casos particulares y se establecería un diseño inamovible de las matrículas, tales como vehículos nuevos, altas, bajas, cambios de propietario o porvenir de otras entidades federativas. Por lo tanto, todos los demás vehículos podrán seguir circulando con las placas actuales, ya que no hay una obligación de que sean cambiadas. Aplicar los criterios a efecto de lo que vienen señalando los países europeos, particularmente podemos señalar un ejemplo que es nuestro país vecino, Estados Unidos, en los cuales pues sus entidades cuentan con un determinado tipo de placas, lo cual viene a identificarlo y es motivo de orgullo, independientemente del partido que se encuentre en el poder. Esta iniciativa tiene un propósito estrictamente de interés solidario desde el ámbito económico para la inmensa mayoría de los ciudadanos que se ven en la imperiosa necesidad de conducir vehículos de motor. De ahí que no se debe obligar a que de manera periódica se exija su renovación cuando no existe razón legal para hacerlo, sino solamente un interés estrictamente recaudatorio. Bajo esta premisa y velando por el interés y la economía de todos los ciudadanos y ciudadanas campechanas, propongo, compañeros diputados, que se establezca en la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche que las placas de circulación a que se hace referencia el dicho ordenamiento tengan una vigencia indefinida, es decir, que no sea necesario canjearlas en cada cambio de administración, ya que no es justificación ni es necesario hacerlo, salvo en los casos que prevé la misma legislación. Segundo, como ejemplo, a partir de septiembre del 2015 en el estado de Puebla, lo que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte puso en marcha la expedición de una licencia de conducir permanente dirigido a los ciudadanos de ese estado, con el objeto de eliminar la necesidad de regresar periódicamente a renovarla, evitando así un mayor gasto de tiempo y dinero, no solamente para los ciudadanos, sino también para la parte del gobierno. Según datos presentados por la misma Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla, fueron expedidas 23.177 licencias permanentes en el transcurso de los primeros 4 meses en los que se puso en funcionamiento ese programa, y se tenía considerado que en el transcurso de los meses siguientes se estarían pidiendo una cantidad mayor, lo cual generó una recaudación de 45 millones de pesos por dicho derecho,
y para el tiempo que restaba de este, pues se tenía contemplado la expedición del doble, lo cual generaría una derrama aproximada de 100 millones de pesos por estos plásticos. Cabe destacar que dicha licencia permanente coexiste con la licencia con vigencia. Este esquema se lanzó en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas para evitarle a los ciudadanos la necesidad de regresar periódicamente a renovar su licencia, lo cual también se traduciría en un ahorro de tiempo y dinero. A consecuencia del programa implementado por el gobierno de Puebla, el Congreso local ha procurado realizar acciones pertinentes para darle el respaldo legal necesario a esta iniciativa, de modo tal que la licencia permanente del Estado de Puebla pasó de ser un programa anual a ser un derecho que sobrepase las administraciones, solamente para la administración vigente. El 28 de octubre del año 2015, con votación unánime, compañeros diputados, y sin distingo de partidos, se aprobó esta iniciativa en el Estado de Puebla. Compañeros diputados, en el Estado de Campeche tenemos un promedio de 270,000 vehículos, según las cifras del INEGI, que son los que circulan todos los días. Es decir, por lo menos tenemos la misma cantidad de conductores, ya que varios de los automotores son conducidos por 2 o más personas. La iniciativa plantea que las licencias emitidas con carácter temporal podrán ser renovadas por licencias permanentes al término de su vigencia. No obstante, de aprobarse esas modificaciones, las licencias temporales no desaparecerán, sino que van a coexistir con las permanentes, a las cuales se podrá acceder por obvias razones por un costo menor, considerando lo que son las UMAS. Que la idea de implementar este tipo de licencias en nuestro territorio no resulta algo utópico, ya que también en estados como Puebla, como Sonora, como Chiapas, se otorga esta prerrogativa a sus ciudadanos, beneficio que también tenemos derecho a tener los ciudadanos campechanos. Por lo anterior expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el siguiente proyecto de decreto a la 63ª legislatura en la ciudad de San Francisco de Campeche. Primero, que se reforma el artículo 70 de la Ley de Vialidad y Tránsito, Control Vehicular del Estado de Campeche. Segundo, se reforma el artículo 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios, fracción segunda, inciso B y C. Transitorios. Primero, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo transitorio, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Y transitorio tercero, se le solicita al Ejecutivo Estatal en un plazo de 60 días que reforme el artículo 36 del reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Se tiene recibida su iniciativa. Continuando con el orden establecido, se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos.
Buenas tardes. Con permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de la 63ª legislatura, representantes de los medios de comunicación, mujeres y hombres que nos acompañan. Así, con mi carrera laboral y profesional, establecí dos principios que habrían de regir cada una de mis acciones. Primero, salvaguardar ante todo la integridad, el respeto pleno de los derechos y la dignidad de las mujeres. Segundo, propiciar el empoderamiento y la preparación nos permita superar el rezago, la desigualdad y los retos que por historia hemos estado sujetas, así como aportar en todo momento al bienestar de las familias campechanas. Los esfuerzos que hemos realizado se han dirigido a construir una relación de respeto mutuo y libre de violencia contra de las mujeres. Hemos indudablemente avanzado enormemente hacia la consolidación del Estado, con igualdad de oportunidades y libre de violencia. Ciertamente las mujeres campechanas somos fuertes de espíritu y convicción, como la violencia por internet que nos debilitan. Pensemos que los seres humanos, y eso implica seguir luchando para que de ningún modo seamos vistas como un objeto sexual. Imaginemos cuando una mujer es atacada por este tipo de acto de violencia cibernética, imaginemos cómo se desestabiliza su vida, imaginemos cuánto daño a su integridad, a su fortaleza moral y qué daño se causa a sus propias familias. Somos mujeres que damos lo mejor de nosotras mismas en nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en nuestra profesión y en nuestra sociedad. Somos mujeres que nos rompemos el alma para salir adelante en un mundo y por nada del mundo merecemos ataques de este tipo. Qué bajo y qué miserable es este tipo de conducta, y qué alto y qué contundente debe ser el castigo. Y por ello me permito presentar la siguiente iniciativa para su proyecto de decreto. Diputados del Estado de Campeche, la suscrita en representación de mi grupo parlamentario, el Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, respetuosamente someto a la consideración del Honorable Congreso del Estado para su ejecución y en su caso aprobación de la presente iniciativa para adicionar 3 fracciones y 5 párrafos al artículo 175 del Código Penal del Estado de Campeche, atendiendo lo siguiente. Exposición de motivos. En estas últimas semanas vimos redes sociales y sitios web, imágenes y mensajes que abrazan la consigna en contra de los feminicidios, en pos de una sociedad donde los derechos de la mujer sean finalmente respetados. Aquí, la utilidad de estas herramientas y concientización es evidente. Sin embargo, existen casos donde estos instrumentos generan el afecto contrario, se utilizan en desmedro de las mujeres y fomentan la violencia de género. Desde nuestro trabajo diario, notamos que las mujeres somos las principales vulneraciones a la privacidad e intimidad en la web. Principalmente, somos cada vez mayores los ataques a mujeres a través de publicaciones de fotos o videos íntimos sin la correspondiente autorización. Este fenómeno se conoce como porno venganza. Generalmente es donde las exparejas, tras una ruptura conflictiva, suben este tipo de contenido a internet. Hoy en día estas prácticas se ven en todos los grupos eterarios, desde adolescentes hasta adultos, y en todas las clases sociales. Las redes sociales e internet usados son una forma más de atacar a la intimidad de las personas, especialmente de los más jóvenes, y que ante este tipo de actos suelen ser más vulnerables. Por eso, los expertos aconsejan ante todo pensárselo 2 veces antes de grabar videos o realizar fotografías comprometidas y compartirlo según con quién y en las redes sociales. En estas últimas, este tipo de archivos pueden hacerse públicos en cuestión de minutos. Por eso se aconseja prudencia y sentido común. La Organización de las Naciones señala que el 95% de las conductas agresivas
el acoso, el lenguaje insultante y las imágenes denigrantes que aparecen en espacios en línea se dirigen hacia las mujeres, con lo que se refleja la violencia hacia ellas, ya que se exhibe su cuerpo de ser denigradas, por lo que se convierte en blanco del acoso a las burlas y todo tipo de actos violentos psicológicos y físicos. Actualmente en el mundo virtual nos permite estar conectados, comunicados, con acceso a un sinfín de información, herramientas que deben con responsabilidad, honestidad, canalizadas a través de un entorno seguro y respetuoso, con lo que nos obliga a crear nuevas reglas para fomentar un civismo digital. En consecuencia, la presente iniciativa que adiciona al Código Penal del Estado de Campeche nace de la necesidad de elementos sólidos que permitan salvaguardar la integridad de las mujeres y ciudadanos del Estado, así como de la esfera que les rodea. En atención a todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a su consideración de esta soberanía para su análisis, en su caso, la aprobación, el siguiente proyecto. 63ª legislatura del H. Congreso del Estado se decreta como único y se adicionan las fracciones cuarta, quinta y sexta y 5 párrafos del artículo 175 del Código Penal del Estado de Campeche para quedar como sigue. 175. La adición de la fracción cuarta, quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio publique y o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, o este fuese de contenido íntimo o erótico sexual. Quinta, intervenga o intercepte la comunicación privadas, directas o por medios electrónicos. Sexta, al que de cualquier modo o por cualquier medio coaccione, hostiga o exija a otra persona un bien o servicio o otra bajo amenaza de publicar, divulgar, difundir, exhibir o propagar imágenes, textos, grabaciones de voz, grabaciones de video o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de la víctima sin su consentimiento. Cuando estos se hayan obtenido bajo el víctima, pero este nunca haya sido autorizado su distribución, publicación o cualquiera de las condiciones establecidas en las fracciones anteriores, con el fin de hacer daño físico, psicológico u económico, entre otros, será considerado como parte de este delito. Este fuese realizado por una persona valiéndose de su posición jerárquica, profesión o derivada de sus relaciones laborales, docentes o cualquiera, se le impondrá de manera adicional 1 o 3 años de prisión y multa de 100 unidades diarias de media y actualización. Las penas y sanciones a que se refiere el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto sea el cónyuge, concubina o concubinario, o la persona que mantenga o haya mantenido una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima, aún sin convivencia, o haya cometido la conducta con fines lucrativos. Las penas y sanciones previstas en el párrafo anterior de este artículo se aumentarán al triple tenga una relación de confianza, de amistad o de vecindad con la víctima o comparta el uso de espacios educativos o laborales, culturales, deportivos o sociales comunes con ella, y con conocimiento de dichas circunstancias, la conducta punible. Si el sujeto fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la sanción prevista, se le destituirá de su cargo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará a vigor 3 días después de su publicación oficial del Estado de Campeche. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del cual o menor jerarquía del marco jurídico estatal que se oponga al contenido del presente decreto. San Francisco de Campeche, Campeche, 6 de febrero del 2019,
Atentamente, la diputada del Carmen Guadalupe Torres Arango, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Compañera diputada, se tiene por recibida su iniciativa. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permite informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el miércoles 13 de febrero del 2019 a las 11 horas en el salón de sesiones, por lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro que la sesión, siendo las 13 horas con 8 minutos del día de hoy, miércoles 6 de febrero del 2019, primera secretaria elabore la constancia respectiva. Muchas gracias, pasen buenas tardes.